Voy a tratar sobre la economía, sobre el desplome de la economía y la política, entre comillas, anticapitalista del partido Unidas Podemos. Porque con su cháchara hipócrita y mentirosa anticapitalista, lo que están es desprestigiando la propia idea anticapitalista, la propia idea revolucionaria y la voluntad de tener una economía comunal que elimine el capitalismo y la economía estatal. Ellos lo han convertido todo en una parodia y ahora vamos a mirar, puesto que están en el gobierno, en qué está quedando esta parodia, esta mentira, esta verborrea y la realidad. Empecemos por la realidad. La realidad está determinada por las colas de hambre, la multiplicación espantosa del número de mendigos desde que ellos están en el gobierno, de gente que duerme en la calle, que es terrible. Por favor, mirad, pasead un poco como hago yo por las grandes ciudades y las veréis llenas de mendigos, los desahucios masivos ordenados por el gobierno de la izquierda, mientras que dicen cosas mentirosas y engañosas sobre lo que están haciendo leyes antidesahucio, leyes tan creíbles como su famoso escudo social del que ya ni hablan, la bajada casi general de salarios sociales, la quiebra de 600.000 autónomos y pequeños empresarios, el empobrecimiento y empeoramiento general de los servicios sociales y el incremento de los impuestos. Esto es muy real, el incremento de los impuestos, pero nada más. De tal manera que si antes de cada 100 euros que nos arrebataba el Estado nos devolvían 30 en servicios que no hemos pedido, en los que no hemos participado diciendo cuáles queremos y cuáles no, ahora ya solo nos devuelven 25. Es decir, el carácter destructivo del Estado se pone de manifiesto que de la cantidad que expolian al pueblo solo le devuelven una cantidad decreciente en servicios destructivos, negativos, funestos y por supuesto donde la gente no tiene posibilidad ninguna de decir cuáles quiere y cuáles no. Pero esto es solo una parte, hay muchísimas más cosas que iremos mirando, ¿no? Por ejemplo, se nos dice que van a subir los impuestos a los ricos para dar servicios a los pobres. En realidad lo que están haciendo es dar subsidios enormes al gran capitalismo transnacional. El gobierno del PSOE y Unidas Podemos últimamente, en los últimos meses, ha dado unas subvenciones de miles de millones a la industria del automóvil, y otras subvenciones de cientos de millones a las grandes empresas de hostelería. Sin embargo, los pequeños empresarios, incluso los que sirven en la industria del automóvil ciertas piezas o ciertos componentes, y la gente que tiene el bar de la esquina, esos no están recibiendo nada. Y entonces ahora vemos para qué pagamos impuestos. Pagamos impuestos porque el Estado hace una función concentrativa del capitalismo, del capital, de la riqueza, quita los bienes a los pobres y se los da a los ricos. Sería muy interesante que dijeran que por qué están dando estas subvenciones colosales a la industria automovilística y muchas más. No he tenido tiempo de estudiar el sistema de subvenciones a la gran empresa transnacional, que es quien realmente apoya y ayuda a Unidas Podemos. Entonces estas subvenciones colosales las estudiaré más despacio y las publicaré. La fórmula de subir impuestos a los ricos pues es uno de los mantras de la socialdemocracia europea. Se supone que esto es mucho, cuando en realidad esto significa que los impuestos se suben a los pobres para subvencionar a los ricos. El sistema primero que nunca se hace, solo una cosa que se dice en los mítines electorales, una mentira electoral más y ya está, ¿no? Pero incluso en alguna pequeña ocasión que se ha hecho, que se ha subido impuestos a una gran empresa transnacional, ella inmediatamente lo traslada al público, a la gente, por medio de dos sistemas, que es incrementando los precios de sus productos o bien sin incrementarlos, bajando la calidad. Con lo cual estamos donde estábamos, en la situación de siempre, porque el capitalismo es muchísimo más que esto. Mucho más que un jueguecito de impuestos y tal que no lleva a nada, y lo que hace pues es el enriquecimiento progresivo y la concentración de la propiedad. Veamos un caso escandaloso de hasta qué punto este gobierno de izquierda está a favor de la concentración del capitalismo y de la banca concentrada, que es el caso de la fusión entre el BBVA y el Banco de Sabadell.
al tributante medio, ¿qué le significa esto? Pues le significa gastos que va a pagar, pero vamos a ver, nuestro objetivo es la distribución de la propiedad y no la concentración. Si dos bancos se hacen en uno, esto significa que nos van a machacar más, que nos van a controlar más, que nos van a imponer medidas cada vez más leoninas porque tienen más fuerza dos bancos concentrados en uno que como estaban antes. Se supone que la gente de pensamiento anticapitalista debería denunciar rotundamente esta fusión. No solamente eso, sino también que debería señalar que todas las fusiones se realizan por medio de gastos que los paga el Estado de una manera u otra, nos enteremos o no. Porque claro, esto de la transparencia y de que todo está claro, no. Mientras las televisiones nos entretienen con politiquería barata y cosas que no sirven para nada, difícilmente nos dirán cuánto le va a costar al tributante medio la fusión entre el BBVA y el Banco de Sabadell. Y esto sucede en todas las fusiones, porque la gran empresa es ineficiente, es improductiva, es un mastodonte que no origina la riqueza social que dicen que origina. Entonces, cuanto mayor es la gran empresa, más depende del Estado, más necesita del Estado, más necesita de esta fusión, de esta, integración del capitalismo en la empresa para que, igual que se ponen transfusiones a los enfermos, terminales o no terminales a veces, pues entonces se ponen también transfusiones de dinero desde el Estado que lo saca de los impuestos a estas grandes empresas. Así pues, cuanto más propiedad concentrada, más explotación fiscal de los trabajadores. ¿Qué está sucediendo con las 600.000 empresas que han desaparecido o están muy dañadas o tienen que de alguna manera entregarse a los bancos? Porque muy a menudo estas pequeñas empresas no tienen una propiedad real, los dueños no son propiedad real, son propiedad de los bancos les dan créditos en unas condiciones pactadas. Y entonces, de hecho, el poder de decidir sobre ellas no está en sus dueños, está en los bancos que les han dado el crédito, pero este crédito o la hipoteca no solamente significa que hay que devolver una cantidad, sino que tienen que presentar un informe económico y ese informe económico es el que el banco utiliza para darle la cantidad que le pidan o negársela. Si se la da, lo tiene que hacer de acuerdo a un informe económico que el banco decide. Y ese banco entonces es el dueño de facto de la empresa. Está produciendo un despojo de la propiedad. Y esa es una cuestión muy grave. Esto afecta a muchísimas pequeñas empresas, a autónomos, a trabajadores por su cuenta y todo este asunto. Es decir, lo que están es vulnerándose el principio de propiedad. Eso sucede igual en la agricultura. En la agricultura, todo el entramado horrible de leyes de las comunidades autónomas, municipales, del Estado español, de Bruselas, hace que la propiedad sobre la tierra del pequeño y mediano agricultor esté dejando de darse. O ya eres propiedad tus tierras son propiedad de un montón de normativas con los cuales te prohíben hacer algo o te obligan a hacer esto. Entonces, si te prohíben y te obligan, ¿en dónde queda el derecho de propiedad? Una de las cuestiones que es necesario en el proyecto Revolución Integral es retornar al derecho de propiedad, a la libertad de industria y comercio, de tal manera que la gente modesta que tienen empresas o tienen propiedades para salir adelante, para vivir, es una manera de vivir, una manera de conseguir su subsistencia cotidiana, pueda manejarlas de acuerdo a su voluntad y no a la voluntad del Estado, que siempre es perversa y externa. La subida de los impuestos es incrementar el grado de explotación y pobreza de los trabajadores, pues porque estos impuestos lo que hacen es revertir, en definitiva, en las arcas de las grandes empresas. Repartir y redistribuir la propiedad es lo esencial del anticapitalismo, es decir, lo que queremos, un poder económico concentrado que se convierta en un poder económico disperso, que donde mandan una serie de oligarquías, ordenan, mandan, ellas deciden y no deciden, rodeándose de un aparato burocrático colosal, de un aparato funcionarial colosal, de un aparato coercitivo colosal, que es lo que hoy es una gran empresa. Una gran empresa, ¿cuántos trabajan realmente en la gran empresa? El 60% de sus trabajadores, todo lo demás es burocracia, policía o llamándolo en un término más exacto, poderes de vigilancia, y entonces todo esto hace que la productividad del trabajo caiga y caiga, ¿no? Entonces lo que necesitamos es
eso retornar, los trabajadores crean la riqueza y los trabajadores tienen que ser propietarios. La totalidad de la sociedad sí, pero la totalidad de la sociedad se organiza en el plano local. Y entonces en el plano local, a través de los sistemas de las asambleas gubernativas, tiene que redistribuirse la propiedad. Luego, naturalmente, quien quiera manejarse por su cuenta puede hacerlo. La distribución de la propiedad tiene que incluir una parte de reparto, es decir, quien no quiera participar en la economía comunitaria puede hacerlo individualmente, pero ateniéndose a las consecuencias de sus actos. Es decir, sus actos individuales pues pueden llevarle a mucho o pueden llevarle a nada. Luego, Unidas Podemos practica un anticapitalismo que se compone de 1, sobornos, 2, migajas y 3, limosnas. Por ejemplo, el escudo social era una combinación de sobornos, es decir, nos compran, la gran empresa nos compra y el Estado con estos sobornos que son verdadera miseria, o bien migajas que nos echan como se echa, pues no sé, a un perro, un hueso, o bien limosnas. El anticapitalismo de Podemos es limosnero, como era el capitalismo de los curas, el anticapitalismo de los curas, y entonces sucede que no queremos sobornos, porque queremos que se respete o hacer respetar nuestra libertad de decisión. No nos vendemos por dinero, no necesitamos el anticapitalismo de Podemos. No queremos migajas porque queremos realmente ser dueños de nuestras vidas y no queremos limosnas porque ya vimos en los tiempos de la influencia del clero en la sociedad lo funesto del sistema de limosnas que solo sirvió para degradar al individuo, hacerle servil, perezoso y estúpido y para empobrecer a la sociedad. El sistema de limosnas que se crea en nuestro país a partir de 1550 fue decisivo para destruir la sociedad y entonces ahora las limosnas se llaman escudo social o ingreso mínimo vital, que luego es un engaño porque ¿a quién le está llegando el ingreso mínimo social? Esto es escandaloso, a mí me lo cuentan, es imposible, no se puede cobrar, no te cogen el teléfono, te ponen 1000 pegas, no hay quien comprenda los formularios, necesitan cientos de horas de trabajo para rellenarlos. Hay gente que dice, es que con lo que yo he gastado en horas de trabajo en intentar sacarme el ingreso mínimo vital, si eso los hubiera dedicado a trabajar con el salario que dan a un inmigrante, ya estaría muchísimo mejor. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo pueden ser tan sinvergüenzas que con palabras rimbombantes te dicen lo que te dicen y con la parte pequeña del asunto, como siempre, en la parte pequeña es que es imposible? ¿Quién está cobrando el ingreso mínimo vital? ¿Quién cobraba ya algunas ayudas? Muy poca gente, realmente. Y cuando a los jefes y jefas de Podemos se le pregunta por esto, dicen que es que no hay funcionarios suficientes. Y ya está, y dan carpetazo, pero bueno, vamos a ver que la gente lo necesita, que hay mucha gente que no puede vivir de otra manera, entonces no se lo estáis dando, estáis creando una sociedad del hambre, por supuesto no hambre para vosotros, porque la gente de ellos bien saben cómo se han subido los salarios. ¿Para qué se está usando hoy los impuestos que crecen y crecen? Os lo voy a decir para qué. Para lucrarse los de Unidas Podemos y los del PSOE, ellos y ellas con sus asesores, sus queridas, sus queridos, toda esta tribu horrible. Daros cuenta que dicen, no lo he podido contar, que solamente en asesores de los 4 ministros de Podemos hay más de 1000 asesores. ¿Para qué? ¿Asesores de qué? Se supone que ya con que cada ministerio, cada ministro tuviera 3 o 4 asesores, serían 4 por 4, 16, dejémoslos incluso en 10, 4 por 10, 40, pero más de 1000 se dicen. Hay algunos que dicen se acercan a 1000 y otros que superan los 1000. Bueno, por ahí deben estar, ¿no? Simplemente es el sistema de partidos políticos, una corrupción legal, porque hay la colusión ilegal, la alegal y la legal. Esto es la corrupción legal. Van metiendo ahí a toda la gente que ha estado con ellos, que toda esta peña depredadora, toda esta banda de facinerosos que constituyen Unidas Podemos y entonces se han metido ahí a saco a quedarse con todo el dinero que puedan por muchos procedimientos. Otro día explicaré cómo se enriquece uno una vez que llega a ministro y ministra y cómo a sus asesores se enriquecen. Hay muchísimos canales, 30, 40, 50. Luego llega el periodista vendido y te dice, es que tienen un sueldo como ministro de tanto. Eso es lo de menos, eso es la calderilla. Lo importante son los otros canales de ingresos, bastantes de ellos legales. Y esos periodistas lo saben, pero como para el gran capitalismo español la supervivencia de Unidas Podemos es esencial, pues los ocultan, porque se saben perfectamente, por ejemplo, cómo se lucran a través de los negocios compartidos desde sus ministerios.
que eso es legal, se firman contratos con empresas privadas y se les da determinadas funciones a la empresa privada, pero luego esa empresa privada naturalmente tiene que derivar hacia una cuenta establecida en algún paraíso fiscal una parte importante de los beneficios que consigue, y hay muchos más. Por lo tanto, lucrarse ellos y ellas y todas sus tropas. Luego, subvención al gran capitalismo y a la banca. Es el segundo criterio que ¿dónde van los impuestos? Pues a las subvenciones al gran capitalismo. En tercer lugar, a concentrar la propiedad y la riqueza. Aquí hemos visto cómo en el periodo del COVID-19 pues se estableció una política sanitaria dirigida expresamente a hundir a la pequeña empresa para que todas las funciones que realizaba quedaran en manos de las grandes transnacionales, de la alimentación, de los servicios, de la producción. En general, el capitalismo no surge de la oferta y la demanda y de que se arruinan los malos y triunfan los buenos. Eso es un engaño, eso es una puerilidad de los liberales. Surge esencialmente, el 90% del capitalismo proviene de la acción del Estado, Es el Estado que interviene y en este caso se ha producido un acelerón, porque como la ineficacia es creciente en la gran empresa transnacional, el Estado está utilizando la política sanitaria para dar montones de pequeñas, medianas y grandes inyecciones a la gran empresa antes que se desmorone y se caiga abajo por su inefectividad y torpeza inherentes. Luego está, en cuarto lugar, los impuestos crecen y se dirigen al incremento de las plantillas de la policía para, pues lo habitual en la policía, reprimir, apalear, golpear, torturar, todo esto. Hay vídeos muy interesantes de los tiempos de la pandemia, bajo un gobierno de izquierda, vemos perfectamente como un policía le pega un patadón a uno en el pecho y se queda tan tranquilo, como otro policía le sacude un puñetazo a un tío y lo tira al suelo, como a otro apalean entre 3 o 4, incluido una mujer, alguien tirado en el suelo hasta que viene su familia a rescatarlo. Todas estas son las cosas que pasan en las épocas felices donde el Ministerio del Interior está dirigido con un gay fascista, es decir, un homosexual fascista llamado Marlaska, que es heredero de las SA, de los gays y homosexuales de las SA nazis que dominaban a las SA. Luego también parte de los ingresos se dedican a sobornos, migajas y limosnas, que es lo de siempre, sobornos, migajas y limosnas, pues para tapar la boca un poquito, para callar. Claro, hubo gente que aquí se entusiasmó con el ingreso mínimo vital, ya estaba logrado, por fin, ahora resulta que están frustrados porque ni les cogen el teléfono, ni les responden, ni sirve para nada. Y luego para mantener a las empresas de adoctrinamiento, como es La Sexta, como es El País, como es la SER y como es los intelectuales de izquierda, que están asombrosamente callados. Esto es asombroso, es el fin de la intelectualidad izquierdista, lo que están haciendo ahora, porque obviamente se manifiestan como unos lacayos del poder constituido, aparte de una gente ignorante, incompetente, casi todos escriben súper mal, no tienen lecturas, no valen nada como intelectuales. Si les juzgamos por los dos criterios que se han de juzgar a un intelectual, que es su aproximación a la verdad y su adhesión a la verdad, y en segundo lugar su calidad estilística, si en el primero es menos infinito, en el segundo es cero menos infinito, porque ellos son propagandistas, viven para la mentira. Veamos la cuestión de la renta básica. Ahora ya están las cosas más claras. La renta básica fue la consigna que llevó a Unidas Podemos a tener 5 millones de votos que ahora se han quedado en la mitad. Entonces, la renta básica es una cuestión perversa porque nos hace de todos dependientes del Estado. Entonces, el Estado nos paga y somos felices y comemos perdices con la renta básica. Pero ¿quién iba a pagar la renta básica? Hay que tener en cuenta que ellos se lo habían inventado todo, había que llenar el país de inmigrantes que iban a trabajar para los perceptores de la renta básica. Es decir, una gran masa de parásitos y golfos iban a vivir sin trabajar, de sinvergüenzas, de personas degeneradas, porque la no participación en el trabajo te degenera mucho más que el trabajo, incluso es mejor trabajar asalariadamente que convertirte en un parásito y un golfo, porque el trabajo asalariado, con todas sus limitaciones y todas sus maldades, no llega al nivel de maldad de hacerte un mantenido y un parásito del Estado, que ese es el grado más bajo de la abyección y la descomposición. Entonces, ¿qué hicieron? Pues nada, dijeron, si metemos aquí 10 millones de inmigrantes con la idea de papeles para todos y tal, podremos vivir de ellos. Ellos pretendían crear una sociedad de pesadilla, una sociedad en donde la gente venida de África trabajase de África, sobre todo porque ellos han comprendido que es el gran centro de mano de obra, porque en el resto de los sitios, Latinoamérica queda ya poquita, cada año menos
Y entonces, los que nos negábamos esto porque decíamos que esto era aberrante, por muchos motivos, uno de ellos que están destruyendo a los pueblos europeos y se ha creado aquí una masa de parásitos y de golfos, entonces ellos nos llamaban racistas, claro. Nosotros contraatacamos llamándoles neonegreros, ellos son los nuevos negreros, igual que los negreros llevaban a los esclavos africanos a América y luego se vivían en sus palacetes y se compraban unas ropas maravillosas. Pues ahora tenemos lo mismo. La gente de Izquierdas Podemos habían estructurado ese sistema, llenar el país de migrantes que trabajaran para ellos y ellos vivir en el esplendor. Si creían que la renta básica empezaría por 600 eurillos al mes, luego creían que según fueran llegando millones y millones de migrantes a este país, al grito de pues papeles para todos, podrían subir la renta básica al doble, 1.200, 1.800, 2.000 euros. Esta era la locura y la fantasía, a veces explícitas y otras implícitas, con lo cual Podemos se hizo con un puestecito en la vida politiquera. No era solo esto, porque ellos, a la gente, como en mi caso, que habíamos estado en el 15M, pues que no nos rendíamos a eso, porque nos repugnaba moralmente la idea de destruir a los africanos, nos repugnaba su mentalidad de negreros frenéticos, nos indignaba su racismo antiblanco, que es también racismo negro, porque quienes quieren destruir la África negra no son los peores racistas, no pueden presentarse como amigos de los pueblos africanos, puesto que ellos quieren destruirlos robándoles lo más valioso, que es su población, igual que se hizo en los siglos XVI, XVII, XVIII y parte del XIX con los pueblos negros africanos. Todo esto cristalizó en un proyecto político monstruoso y delirante, ¿no? Entonces, luego, Unidas Podemos, claro, resulta que repiten los mantras ultrafascistas de la patronal española. La patronal española dice: necesitamos 300.000 inmigrantes cada año, y los micos de Unidas Podemos salen a repetir, y a los que les decimos, pero ¿no veis que la patronal le está pidiendo lo mismo que vosotros? Entonces ellos lo único que saben son autómatas, empiezan a gritar racistas, 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 racistas. Entonces, pero si lo está diciendo la patronal, pero no solamente la patronal, por ejemplo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha declarado hace un mes y medio que necesitan 275.000 inmigrantes anuales. Yo me pregunto, ¿para qué en un país de 3,5 millones de parados? ¿Para qué? ¿Me pueden explicar para qué necesitan esto? Pero ¿quién es esta agencia gubernamental de nombre tan pomposo? Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Nada menos, pues es... Mira, lo tengo aquí escrito, dice: entidad estatal encargada de velar por la sostenibilidad financiera del Estado español. ¿Qué os parece? O sea, es decir, que para que el Estado español pueda seguir funcionando, es decir, para que puedan seguir gastándose un dinero en policías, en militares, en adoctrinadores, en maestros rompecocos, que han pasado de ser comecocos los educadores a ser rompecocos, porque ya no quieren manipularte el cerebro, sino simplemente destruírtelo, volártelo. El sistema educativo actual es una carga de dinamita, se mete en la cabeza del niño, de la niña, del adolescente y le revientan, ¿no? Entonces, para que se puedan hacer todas estas cosas, pues entonces la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal exige 275.000 inmigrantes anuales. ¿No podrían contratar a los 3,5 millones de parados, una parte de los cuales también son inmigrantes? ¿Cómo se explica todo esto? Se explica por el proyecto delirante, perverso y totalitario que había ido urdiendo Unidas Podemos a lo largo de los años. Entonces, vamos a ver cómo es Unidas Podemos en lo financiero. En primer lugar, tiene 3 estratos. Unidas Podemos tiene 3 estratos. En primer lugar están los 100 jefes y jefas, que ya ellos son pues millonarios, en fin, con un gran negocio, tienen ingresos por todas partes, pueden tener fuentes de ingresos, 60, 80, 100 fuentes dentro del país y fuera del país. Entonces, esta gente son los 100 ricachones que aparecen ya en las revistas del corazón exhibiendo pues bueno, su nuevo estatus. Ellos lo han logrado y se han enriquecido, porque el objetivo de Unidas Podemos era enriquecerse, servir al Estado. Ellos tenían que ser agitadores de determinados productos estatales que les eran imprescindibles al Estado, como es la ideología de género, la idea de la inmigración a tumba abierta, el linchamiento de los revolucionarios que estábamos ahí agazapados en el 15M cuando ellos llegaron y nos molieron a palos, literalmente nos molieron a palos, y esto
lo tienen que pagar, se tiene que hacer justicia con esta violencia fascista de Unidas Podemos. En primer lugar, 100 jefes y jefas. En segundo lugar, 1000, que son pues no solamente los asesores, dicen que solo en asesores hay 1000, pero también los altos funcionarios que están incrustados en las autonomías, en Bruselas. A mí me cuesta creer que tengan 1000 asesores. Bueno, no lo sé. Yo he llegado a la conclusión que lo que hay son el segundo escalón del partido, pues son los 1000 altos funcionarios que están recibiendo pues también muchos ingresos, pero no tanto como los 100 jefes y jefas. Luego están 5000 más, que son los 5000, pues tienen ingresos más modestos, se contentan con sueldecitos estatales, gubernamentales y empresariales de, digamos, 4 o 5000 euros al mes, pero claro, son, digamos, la tropa de Unidas Podemos, porque los otros ingresan 10, 20, 50 veces más, ¿no? Entonces, en la distribución de los bienes y de la riqueza, si todos ellos son ricos, ¿van a tomar alguna medida contra sí mismos? ¿Esto en qué cabeza cabe, no? Aquí hay alguien que se está volviendo un poquito lelo, ¿no? Porque ¿cómo van a esperar, no? Luego, claro, están toda la masa de votantes que ya son cada vez menos y cada vez menos entusiastas, que son parte del franquismo sociológico. El franquismo penetró mucho en la conciencia social y entonces imbuyó a la gente de unas categorías terribles. Por ejemplo, de vivir del Estado. Lo primero que hacía un franquista de pro era vivir del Estado. Por ejemplo, los sindicatos falangistas, los sindicatos verticales, pues ahí tenían ya metidos a 40 o 50.000 sujetos que vivían de los sindicatos verticales. Pero luego además había otra cuestión, que era el fenómeno de la intolerancia. Por ejemplo, en la mentalidad franquista no existía la libertad de conciencia, y en la mentalidad de la gente de Podemos tampoco. Ese es el nexo de unión, uno de los nexos de unión que hace que Unidas Podemos sea continuador del franquismo sociológico. Para que uno deje de ser fascista, tiene que decir: yo creo en la libertad de conciencia y creo en la pluralidad, y creo que las personas tienen un derecho natural, una prerrogativa natural a decir lo que piensan sin que sean linchados, sean apaleados, se hagan campañas de terror y de violencia contra ellos, como hizo constantemente Unidas Podemos. Quien hace esas campañas de terror y violencia es porque es un fascista. Campañas que dejaron a mucha gente dentro de los que proveníamos del 15M, no a mí, por supuesto, hundidos en la depresión, hundidos en el pánico, rodeados de un ambiente hostil, y algunos de ellos pues acabaron muy mal, con la salud muy destruida. Y todo esto algún día se tendrá que poner en claro. Yo pienso escribir cómo el terror fascista de Unidas Podemos se lanzó contra la gente que, bastante ingenuamente, tengo que decirlo, estábamos en el 15M. Entonces, se ha llegado un momento, claro, que el ansia de dinero de Unidas Podemos ha chocado con otros grupos, porque el poder constituido funciona por grupos. Hay un grupo aquí, otro grupo allá, que están unidos en sus intereses fundamentales, pero compiten entre sí. Entonces, cuando el ansia depredadora de la gente de Unidas Podemos ha alcanzado un límite, pues otros grupos se le están enfrentando y están forzando al Poder Judicial, al que le busque las cosquillas y tal y tal. Hay gente tan ingenua que cree que estos son conflictos ideológicos. Por favor, no, a la ideología no les importa ni a los unos ni a los otros absolutamente nada. La ideología encubre solo intereses económicos, ya cada vez más cínica. Nuestra sociedad está tan corrompida que no hay ideologías. Yo me considero una de las pocas personas, de las últimas personas, que en este país sí tengo ideología. Y procuro que además no sea ideología, que sea argumentos fundamentados. Eso no quiere decir que todos sean verdaderos, ni que tenga razón en todo, ni en una parte importante. El tiempo dirá, no. Pero en el poder, la ideología son solo encubrimiento de peleas por el poder, de peleas por el dinero. Y estas grescas son terribles, y luego se echan mano a cositas que, en fin, ¿no? Esto ya lo inventó Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. Él lo que hace es encubrir con argumentos económicos lo que era la política colonialista, imperialista, militarista y belicista de Inglaterra. Luego él fue buscando muchos argumentos, muchas historietas, desde la de los alfileres, algunas más, para encubrir lo que era solo pues el afán del imperialismo inglés por hacerse dueño del mundo. Y así estamos. Por lo tanto, dejaros de polémicas ideológicas e ir al grano. Lo que hay que hacer es poner en evidencia el enriquecimiento de Unidas Podemos, el afán ilimitado de dinero, de recursos para sí. Y esto también, claro, hay que denunciarlo.
cuando llegue el momento, porque habrá que tomar medidas, pero también medidas de manifestarse ante sus sedes, cercar sus sedes, rodearlas, como ya ellos han hecho varias veces, hacer campañas de puesta en evidencia, como ellos hacían en sus buenos tiempos, que linchaban a la gente, destrozaban a la gente, trituraban a la gente con sus campañas en las redes sociales. Ahora les ha tocado el momento de que se lo hagamos a ellos. Claro que se lo vamos a hacer, por supuesto que sí, porque ellos se han convertido en el instrumento del capitalismo para continuar. El capitalismo lo necesita, como nosotros necesitamos al capitalismo, no necesitamos a ellos. Su desgaste es tan rápido, por ejemplo, con la política económica de este gobierno, que está llevando a la sociedad a la catástrofe, también una catástrofe, para crear una masa enorme de gente empobrecida que pueda luego ser puesta a trabajar en la industrialización del país. Ese es el proyecto estratégico. Para que la gente vaya a las fábricas masivamente necesita una gente muy empobrecida, un individuo muy degradado, porque las fábricas son lugares espantosos. ¿Cuál es el modelo industrial que propone Unidas Podemos? El modelo chino. Ellos están vinculados al modelo chino a través de países que están entregados al imperialismo chino, como es Bolivia, como es Venezuela, como es Ecuador. Y entonces a través de estos países van a importar el modelo chino de producción. ¿Cuál es? La vuelta al esclavismo. La vuelta al esclavismo. La chinización de la economía, que la va a hacer, que la está haciendo ya Unidas Podemos, es la chinización. Es la destrucción de los pocos elementos que han quedado del combate del movimiento obrero en los últimos 150 años. Ahora ya todo eso ha sido barrido y se está creando un proletariado, un nuevo proletariado, al que habría que llamarlo una nueva formación esclavista que carece de derechos sociales de toda naturaleza. Entonces, esta masa informe es la que se va a lanzar, se está lanzando ya, porque año tras año la economía española crece en el sentido de la industria. Entonces ahí está la razón de ser de ellos. Incluso, por ejemplo, la idea de la renta básica tenía otro proyecto mucho más perverso. Si el Estado hace que la gente viva de la renta básica o del ingreso mínimo vital, entonces ya abandona toda actividad productiva de millones de personas. Y luego súbitamente a toda esta gente se la elimina, que eso lo van a hacer toda la gente que tenga el ingreso mínimo vital o estos subsidios estatales, en algún momento se lo van a quitar y le van a dejar en la completa indigencia. Y entonces, ¿qué le va a quedar? Ir a las fábricas a venderse en unas condiciones verdaderamente infrahumanas, 14 horas de trabajo por 200 euros, por 300 euros, como se hizo en la Revolución Industrial Inglesa. Y todo esto es el proceso maquiavélico, con lo cual las limosnas se están convirtiendo en la antesala de la industrialización. Tendremos que seguir hablando en el futuro del proyecto de industrialización del país, que además es una medida ya decidida en la Unión Europea. Hay libros por ahí donde lo explican, ya creo que alguno incluso se publicó en 2014. Lo que pasa es que estos proyectos estratégicos se sacan bastante antes, 6 años antes, y se llevan adelante. Lo previo a la industrialización, ¿cuál es? El empobrecimiento total, la expropiación completa de la gente, de sus negocios, de todo esto para entregarlo a las transnacionales. Entonces ahí se crea una masa laboral sin trabajo, viviendo en condiciones de miseria, se les da algún pequeño subsidio estatal por ahora. Dentro de unos años muy pocos, 2 años, 1 año, 2, 3, se les quita y ahí quedan las fábricas neochinas, el proceso industrializador, ya que se está haciendo en Bolivia, por ejemplo, con todo esto en Venezuela, y entonces aquí se importaría de Latinoamérica a través del partido fascista Unida Podemos, que tiene un pie puesto en... Esto es como un pulpo, más que un pie, ¿no? Sería un pie puesto en Latinoamérica, otra rama puesta en China, de la cual no dicen absolutamente nada, pero está ahí presente. Solo hay que ver sus evoluciones, solo hay que ver su absoluta desvergüenza, que entra dentro de lo que es la oligarquía china, que es la peor de todas. El gran capitalismo chino es el peor de todos, no solamente del existente, sino el peor de la historia del capitalismo, el más violento, el más homicida, el más terrorífico. Y eso, si no lo evitamos con una movilización en la calle colosal y con una denuncia de sus agentes, acabará siendo el que implanten en esto que llaman España. Y eso pasa, en primer lugar, por el combate y la crítica contra la organización fascista, procapitalista y proesclavista llamada Unidas Podemos.
Ellos nos han golpeado a mucha gente y ahora nosotros le golpeamos a ellos. Lo dice el refrán, donde las dan las toman, claro que sí. ¿Qué creían? ¿Que nos íbamos a callar, nos íbamos a contentar con lo que nos hicieron? No, hombre, ahora se lo estamos devolviendo. Y mucho más que vendrá, y mucho más que vendrá. No es un problema de odio, de deseo de venganza, es justicia, es justicia. Mucho más cuando ellos nos lo ponen era muy fácil, con sus chulerías, con sus matonismos, han creado un odio tan enorme hacia ellos que explotará. Yo les digo a los jefes y jefas de Podemos, a este 100 de la cúpula ya de que están en las alturas del poder, ya esos 1000, incluso esos 5000 que se contentan con sueldecillos caquitas como de 4000, 5000 euros al mes, lo van a pasar mal, van a acabar muy mal. Yo si fuera de estos lo que haría inmediatamente es abandonar el barco, como está haciendo ya la gente inteligente. Podemos abandonar el barco antes de que se hunda por completo y acaben en una catástrofe total. Pero bueno, ese es su problema. El mío es seguir trabajando las cuestiones de la economía. Les estoy cogiendo gusto a esto de hablar de economía y habrá más intervenciones orales sobre economía. Hasta que ese momento llegue, me despido de vosotros con, bueno, pues con mucha simpatía y mucha alegría.